Muy buenas, collaces y collaces. Aquí estaba un nuevo directo en Alderiques. Bien llegáis y bien llegaos a esta plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano que lle Alderiques. Y güey, prestábanos, Día Mundial de la Radio, pero prestábanos y vamos a ir al museo, a la Casa de las Radios en Vimenes, en el Concello Vimenes, porque vamos a falar de una cuestión que nos presta por la vida, anunciémonos en nuestras redes sociales, que lle todo esto de lo que lle los hidros y les comedies, y para ello saludamos ya, tenemos lo pereí a Pablo Canal Rodríguez, que lle de esa asociación El Cencerro de Valdesoto en el Concello Siero. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Samuel. Muy bien, muy bien. Aquí estoy como un campeón sentado en un sillón del Museo de la Casa de Radios. Muy prestoso, está muy guapo este marco. Sí, aparte un sitio que nos trae alcordances muy guapes porque ahí hacíamos programas de televisión alderiques, ¿no? Fai cuanta ya, ¿eh? Sí, ya fai de ellos años. Yo creo que fue al rollo del 2016, 2015, pero ahí, ¿no? Sí, sí, sobre el 15, 16 facíamos ahí pues programas de televisión local, pero güey, traíamoste Pablo porque estás ahí en Vimenes, pero queríamos falar de la asociación El Cencerro, de la que formes parte de Valdesoto en el Concello Siero, para falar de esto que lle tan nomado de les hidros y les comedies, ¿no? A lo primero, todo el mundo, y falando de ti personalmente, llámate Pablo el Sidru, ¿no? Porque lle es de la raza en el Carballín, ¿no? Eso. Y soy nacido en Narrasa, en Carballín, la parroquia de Santiago de Areñes. Y bueno, la siente conozme todo como Pablo el Sidu, sí, efectivamente. Y el nomatu que me pusieron y yo encantado, vamos, respondo a él sin ningún problema. Y decíate que, güey, traémoste aquí para falar de lo que son los hidros y les comedies, para esclarecer a la gente y para falar un poquitín, para la gente que nos esté asintiendo. Y una mascarada de invierno, y como estamos en pleno invierno, pues y un poco para falar de ello, ¿no? Y lo que se trata esto de los hidros y les comedies, ¿no? Sí, efectivamente, es una máscara de invierno y un rito de paso. Entama siempre el ciclo invernal en torno a las fiestas navideñas y dura hasta el antrosio. Y bueno, hay muchos sitios, tanto en la península ibérica como en el resto de Europa, donde este tipo de mascaradas tienen bueno, un raigaño muy importante y a día de hoy están recuperándose munches y sacándoles adelante, sí. Claro, falamos es una mascarada, por exemplo, llámate todo el mundo Pablo el Sidru, pero un sidru lle como un home ovella, que cite, son xente mascaritao que salta e dá patadas al aire, ¿no? Un sidru, todo el mundo lo conoce, pusimos en las redes sociales lo que lle un sidru y la xente, además sois muy célebres y la xente conozvos bien, ¿no? Sí, la verdad es que en los últimos años somos perconocidos y además después de que declarasen la manifestación como VIC en el año 2019, pues bueno, somos bastante conocidos, ¿no? Efectivamente, como tú bien dijiste, los hidros son rapazos que van todos vestidos de blanco, con una melena que está fecha con pellejo de oveja y rematado en un rado de raposo. A la cintura llevamos una fascia colorada y unos esquiles, vamos apoyándonos en un palo de avellano y vamos dando grandes saltos. Bueno, el que vos está falando ya no da tantos porque, bueno, los años no perdonen, pero vamos pegando saltos y anunciando que detrás de nosotros viene la comedia. Y cuando llegamos al sitio donde se va a representar la comedia, hacemos un círculo y la función principal es mantener el orden para que la siente que esté mirando no se meta dentro de lo que es la parte de la representación de los Sí, comedios. estamos ya viendo al rollo de las nuestras imágenes justamente de algunos sidros, de conocer Asturias, que grabó ya de ellos años lo que fue, lo que ya está representación. Estamos viendo eso, que estáis llegando a lo que ya la Plaza del Pueblo, están llegando los sidros que se ponen alrededor y fan como de guardaespaldas, ¿no? Eso y es la función principal y es a mantener el orden, ¿no? Que la gente que está viendo la representación de las comedias no interfiera durante la representación. Ya. Y mantienen efectivamente, bueno, no lle guardaespaldas, pero como si lo fueriesen, Sí, como sí, decía el paisano. como se dice en asturiano, acotando, están acotando Acotando, sí, acotando el lugar. Ahí exactamente. estamos viendo alguna representación, eso. Sí. Pero lo que nos prestaba, güey, y por eso teníamos muchas ganas de falar contigo,